iglesias es muy triste y lamentable porque vemos cosas raras y a veces incomprensibles, porque lo que dice la palabra de Dios es otra cosa y lo que se enseña dentro de las iglesias es otra cosa. Lamentablemente en estos tiempos hay muchas personas que dicen ser llamados por Dios, pero lamentablemente demuestran todo lo contrario. Lo que vamos a encontrar en la Biblia es, por ejemplo, en el libro de Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y eso es lo que debe haber dentro de las iglesias, dentro donde se enseña también a los pastores, a los líderes. Pero no hay temor dentro de las iglesias en estos tiempos. Por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 11 nos va a hablar de dos temas. Nos habla del gran amor de Dios, pero también por otro lado Dios nos va a hablar de su justicia. Y lo primordial que debe haber dentro de las iglesias es el temor de Dios. La verdad es que un día estaremos frente a Dios, delante de su trono, y tendremos que entregar cuentas a Él. Tendremos que nosotros mirar lo que hemos hecho como siervos del Señor, como pastores que hemos sido encomendados de instruir a su pueblo, de instruir a su iglesia. Pero más parece que en estos tiempos los pastores muchas cosas practican dentro de las iglesias. Y voy a decirles crudamente lo que está pasando. Mucha gente se está yendo rumbo al infierno simplemente porque dice que son siervos de Dios, pero enseñan cosas diferentes a lo que dice Dios en su palabra. No hay temor de Dios dentro de las iglesias de estos tiempos. A veces nos ponemos a mirar y a pensar de que hasta el Espíritu Santo no está en esas iglesias. Muy lamentable, muy triste, porque se ve cosas raras, prácticas raras, doctrinas raras. Si yo le enumerara todo lo que se ve dentro de las iglesias, es para correrse, es para admirarse y para mirar desde lejos. Y que mucha gente no va a la iglesia simplemente, a las iglesias no va simplemente porque no hablan lo que dice la palabra de Dios. En estos tiempos difíciles, el cual estamos viviendo, tenemos que ponernos a pensar. Nosotros, los que llevamos la palabra de Dios, debemos nosotros mirar el temor de Dios. ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo también? ¿Qué es lo que hablamos de la palabra de Dios? Porque hay que pensar una cosa muy importante. ¿Cómo quiere Dios que le adoremos? Lamentablemente en estos tiempos, lo que hacemos nosotros, me incluyo yo también, porque también he estado en este problema. Nosotros queremos adorar a Dios a nuestra manera, con todas las cosas que tenemos como costumbres, como tradiciones dentro de las iglesias. Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos practicando inclusive dentro de las iglesias. Pues miremos lo que dice la palabra de Dios y apliquemos lo que dice la palabra de Dios, que cómo debemos adorar a nuestro Dios. Les ruego en el amor del Señor, recapacitemos, siervos, porque no podemos seguir así. El pueblo de Dios no puede seguir así. ¿Somos de Dios o de dónde somos? Miremos lo que dice la palabra de Dios, que nosotros somos de la patria celestial. Aquí somos peregrinos, aquí somos pasajeros. ¿Y sabe qué? Si somos peregrinos, no tenemos que adaptarnos a las costumbres de este mundo.
El cristiano tiene que ser diferente, tiene que vivir diferente, tiene que hablar diferente, tiene que pensar diferente a lo del mundo. El mundo está perdido en los deleites, en los pecados, apartado de Dios. Pero nosotros que nos llamamos cristianos, tenemos que vivir como verdaderos cristianos. Tiene que haber temor de Dios en la iglesia. En el cristiano tiene que haber temor de Dios. En los tiempos de Jeremías lo que sucedía es lo siguiente. Jeremías cuando predicaba, solamente unos cuantos los escuchaban. Y los falsos profetas que salían tenían multitudes que los escuchaban. Pero ¿sabe qué? En estos tiempos está pasando lo mismo. Cuando enseñamos las grandes verdades bíblicas, hay muy pocos que escuchan. Muchos quieren oír mayormente a los falsos profetas de estos tiempos. Entonces miremos de ese punto de vista. Enseñemos la verdad, aunque nos cueste la vida, aunque nosotros no podemos reunir multitudes, pero prediquemos la verdad, así sea a pocos. Porque sabemos que en estos tiempos está pasando de igual manera que en los tiempos de Jeremías. Pongámonos a cuenta con Dios, mis hermanos, y miremos en qué estamos fallando. Tenemos que predicar, tenemos que hablar con temblor y temor, así como nos dice en 1 Corintios 2:3. Entonces dice así: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Eso es lo que le dijo Pablo a los hermanos. Con mucho temor y temblor. ¿Qué significa eso? Pues hay que tener temor de Dios, de lo que estamos enseñando, de lo que hablamos dentro de las iglesias. ¿Qué predicamos? ¿Predicamos lo que a mí me gusta o predicamos lo que Dios dice? Con mucho temor y temblor tenemos que hablar lo que dice la palabra del Señor. Porque hay que temer que si nos equivocamos, lamentablemente también tendremos que pagar las consecuencias. ¿Y sabe por qué les digo en esta tarde todo esto? Porque un día estaremos delante del Señor. Mira lo que dice en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amados hermanos, en esta tarde quiero decirles: temed a Dios. Temed a Dios, porque Él va a dar el justo pago. Pero hay muchos se preguntan: pero Dios es amor, Dios no va a mandar al infierno a nadie. Pero yo sí se lo digo, que Dios va a mandar al infierno. ¿Sabe por qué? Porque Él va a destruir, dice, a todo aquel que no hace bien o no practica su palabra, echándolos al infierno. Sí que tengamos muy en cuenta lo que dice la palabra del Señor. Y además ustedes, predicadores, siervos del Señor, pongamos énfasis en la palabra de Dios, donde nos dice Mateo 7:22 y 23, nos dice claramente: muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Y mira lo que dice el Señor: entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ustedes creen que eso está dirigido a los predicadores? Claro que está dirigido a esos falsos predicadores, aquellos falsos profetas que predican, que hacen muchas cosas,
Hoy en estos momentos, por ejemplo, estamos pasando en el mundo momentos críticos, tantas muertes, tantos enfermos, miles y miles. ¿Y dónde están aquellos predicadores que dicen que hacen milagros, que curan? Hoy queremos verlos en los hospitales, en las calles. Si fuesen verdaderos cristianos y fueran siervos del Señor, estarían allá. Pero hoy están escondidos porque lo que hacen, lo que practican es toda una mentira. Volvámonos a Dios antes que sea demasiado tarde. Porque recuerden lo que le dice Mateo a todos, nos habla esta palabra. En aquel día, muchos me dirán, echamos fuera demonios en tu nombre, hacemos milagros. Pero el Señor nos dice bien claro que aquel día, aquellos falsos profetas les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo le pregunto a usted que me está escuchando y me está mirando, ¿qué va a hacer con este mensaje de la palabra del Señor? Vuélvase a Dios antes que sea demasiado tarde. Porque llegará un día, ya no tendrás otra oportunidad. Porque todo lo que hablas, todo lo que dices, es lo que habla y lo que dice un falso profeta. Vuélvese a Jehová, porque el mañana será tarde.